Listo. El Señor los bendiga. Aquí estamos nuevamente en la Congregación Mesiánica para todas las naciones de la tierra. El Señor les bendiga. Aquí en la congregación, el Santo bendito sea, les bendiga a todos. Amén. El Señor es bueno, ¿verdad? Amén. Lo que estábamos oyendo ahorita es alabanza. Porque su misericordia, ¿verdad? Eterna. ¿Cómo dice la alabanza? Dice, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar, me sostienes por tu gran fidelidad. Él es fiel y justo. Amén. 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 Bueno, vámonos directo a la palabra del Eterno. Una poderosa palabra para todas las almas aquí y en toda la tierra. Ya hay muchos hermanos que nos ven a través de estos videos. Que el Señor les bendiga. Y que todos estos videos sean de edificación para sus vidas, para que tengan aliento, para que tengan ánimo, para que se levanten si están caídos, para que el Señor los restaure. Amén. Amén. Porque ese es el propósito por el cual el Señor envió a su Hijo Yeshua aquí a la tierra. Aquí no hay más religión, que si la queremos llamar así religión, es el sacrificio de Yeshua en el madero por toda la humanidad, para perdón de pecados y vida eterna. Amén. Esa es la realidad. Amén. Amén. Por eso el Señor aborrece a veces a ciertas religiones que quieren imponer sus propias reglas. Pero a esos que están equivocados, se aborrece quiere decir que los pone en segundo lado, no que los odia con odio cruel, sino que los aborrece, los pone a un lado, ¿me entienden? Porque esas personas tienen que llegar al conocimiento pleno y humillarse ante el Eterno, que no hay religión, sino que hay nada más una palabra, y que esta es la palabra que nos dejó el Señor para seguirla. Todo aquel que en Él crea tiene vida eterna. Amén. Y de ahí que empezar a caminar, ¿verdad? Como un bebé que empieza, pues yo creo que nunca vamos a terminar de madurar aquí en la tierra, pero ahí vamos caminando y como un bebé que tropieza se levanta otra vez y ahí va. ¿Ok? Es que así es la vida. Así esta es la realidad de la vida. Por eso yo siempre les digo que el Señor siempre, cuando una persona resbala no la deja caída. Ajá, y Él es poderoso para guardarnos sin caída si nos aferramos firmemente a Él. Ajá. Haga de cuenta, imagínese que usted va caminando con el Mesías, pero no, ya no va detrás, sino que va por un lado de Él. ¿Me entiende? Acompañado en todo el caminar, y de repente en el camino usted ahí se encuentra un piso resbaloso, ¿verdad? Y entonces tu pierna se desliza, pero tú vas agarrado del Mesías por un lado. Por eso dice, y poderoso es para guardarnos sin caída. Sí resbalas, ¿verdad? Pero no te caes, no te quedas ahí tendido porque estás agarrado del Mesías. Amén. ¿Cuántos están agarrados del Mesías? Amén. ¿Cuántos saben que son pecadores? Amén. No hay uno, dice la palabra, no hay uno solo justo que no sea pecador. ¿Verdad? Por eso dice la palabra que nosotros no somos los que vamos a condenar ni a juzgar, sino que el que va a condenar y a juzgar es el Mesías. Amén. Ajá. Nosotros nomás ponemos puntos claves hablando acerca de la palabra y hablando de personas que están dando un evangelio mal. Por eso yo siempre les digo a los pastores a que se arrepientan, hablo aquí para que se arrepientan si están dando mala doctrina. Sencillo eso, resbalaste, estuvo mal, te arrepientes y vuelves al Señor. Y ya. Lo único que nos separa de eso es el orgullo, ¿verdad? Bueno, pero vamos adelante porque esta es una palabra poderosa. Póngale por título Yeshua, el único mediador. Yeshua, el único mediador. Bien, para eso primero vamos a saber qué es un mediador, ¿verdad? Vamos a ver, se lo voy a decir literalmente como viene en una enciclopedia, como viene en el Strong, ¿verdad? En la concordancia Strong viene así: mediador. Ya sabemos que es malak, ¿verdad? En hebreo es malak. Y malak viene también de mensajero. Y malak significa también ángel. ¿Ok? Malak también significa un embajador, significa un enviado. ¿Ok? Todo eso. Pero también en la connotación aquí en la tierra tenía en ese tiempo, se le decía al profeta, al sacerdote,
al maestro, ¿ok? Entonces, ese es un mediador. En griego sería mesites. En griego es mesites y significa, o sea, un intermediario, o sea, uno que está en medio, un mediador. Pero también significa reconciliador, que tiene otra palabra también ahí junta, ¿verdad? Que significa intercesor. Entonces, sabemos nosotros, hermanos, que mediador es alguien que intercede por otras personas, que se pone a la mitad, ¿verdad? Que intercede, que aboga por otras personas. ¿Ok? Vamos a hablar, por eso se titula Yeshua, el único mediador. Amén. ¿Verdad? Vamos a ver dónde dice eso específicamente. Váyase usted al libro de Timoteo, capítulo 2, y el versículo 1. Vamos a ver del 1 en adelante. Timoteo 2, del 1 en adelante. Lo voy a leer en la Reina Valera, porque aquí todos, la mayoría traen la Reina Valera. Dice así: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Elohim nuestro Salvador, el cual quiere, diga, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Sabe cuál es el deseo del Señor? Que todos los hombres, oiga bien, todos sin excepción, sean salvos. Oiga usted el corazón del Padre hablando aquí. Oiga usted el corazón del Padre. El Espíritu Santo está revelando el corazón de nuestro Padre. ¿Está oyendo? Está revelando el amoroso corazón del Padre hacia los hombres, las intenciones del corazón del Padre hacia los hombres. ¿Me está entendiendo? Dice aquí la palabra, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Solamente aquellos que quieran ser salvos tienen que conocer la verdad primero, y la verdad es Yeshua. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Por eso es que aclara aquí, para que vengan al conocimiento de la verdad, no a una religión muerta, no a una religión oculta, ¿verdad? Porque muchos ocultan sus códigos, ¿verdad? Ocultistas ahí. No, aquí es algo abierto a toda la gente. Dice el Señor de su corazón: quiero que todos los hombres sean salvos, sin excepción. Ese es el pensamiento y la intención del corazón del Señor, es el deseo y el anhelo. ¿Me está entendiendo? ¿Me están entendiendo? Dice así: el cual quiere, ¿qué más? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento. El cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de Emet, de la verdad. Pero mire el 5, porque hay un solo Elohim, por eso aclara que vengan al conocimiento de la verdad, porque mucha gente cree en ídolos, cree en dioses, hermanos. El Señor saque a esas personas, oramos para que el Señor saque a esas personas de esa idolatría, para que saque a esas personas de esa ignorancia, ¿verdad? Le pedimos al Señor misericordia y estamos viendo resultados, ¿ok? Porque estamos llevando a conocer el nombre a muchos lados, estamos dando a conocer el nombre y el verdadero evangelio del Mesías, estamos dando a conocer la verdad. Amén. Aquí hay unos que tienen que también ponerse las pilas y llevar la verdad. Tienen que tomar folletos y llevarlos, entregarlos. ¿Ok? Usted tiene que ponerse las botas, el calzado del Evangelio de la paz. Porque el Señor quiere que todos conozcan la verdad. Para que todos sean salvos. Eso es lo primero. Esta es la más grande predicación y es el más grande misterio y es la más grande bendición que hay de todas las que usted pueda tener aquí en la Biblia.
Es más grande que las riquezas, es más grande que el oro, que la plata, que los milagros, que las maravillas, que los prodigios. No hay otra cosa más grande que una persona, un alma sea salva. Entonces dice aquí, porque hay un solo Elohim, uno solo. Y luego dice, y un solo mediador. ¿Qué más dice? Entre Elohim y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre. ¿Por qué? Porque Él dejó su poder, su omnipotencia, omnisciencia, omnipresencia en el trono y descendió a nosotros para hacerse de la misma manera, tomando forma de hombre, estando en la misma condición de hombre. Vino aquí en carne, en un cuerpo de carne que nació a través de Miriam, esa virgen. Amén. Amén. Entonces dice que Yeshua HaMashiach es el único, un solo mediador entre Elohim y los hombres. Yeshua HaMashiach, hombre, aclara, hombre. Hombre. Quiere decir que no estaba usando su poder de Elohim, ¿verdad? Sino que se despojó de ese poder para no tener cosas a que aferrarse, sino estar en la misma naturaleza humana. No que Él es naturaleza, tomó forma de hombre. Se hizo carne, tomó forma, no que Él es carne, sino que se hizo precisamente para venir y revelar el misterio de la salvación. Amén. El mismo Mesías, el mismo Elohim se hizo carne. Amén. Vino, dice aquí la palabra, y entonces Él es Yeshua HaMashiach, hombre, aclara. Yeshua, hombre. Amén. No dice Yeshua Elohim, sino Yeshua, hombre, porque Él vino como hombre. ¿Ok? Se despojó siendo Elohim. Obviamente, ¿por qué lo hizo? ¿Usted cree que Yeshua iba a pecar? No. Estuvo tentado en todo, pero sin pecado. Lo que Él hacía nada más, Él vino a enseñarnos a nosotros y a ser el intermediario, a ser el mediador, a hacer la propiciación por nuestros pecados. Dice aquí, dice, y un solo mediador, no hay más mediadores. Usted va a la iglesia católica y le dicen que la Virgen de Guadalupe o la Virgen María es la mediadora entre Dios y los hombres, o entre Jesucristo y los hombres. Ellos dicen que esa es, pero el Señor por eso aclara y dice un solo mediador. Cuando la palabra dice un solo, está diciendo que los demás no cuentan. Nada más hay un solo mediador entre Elohim, entre el Padre y los hombres. Y este único mediador es Yeshua HaMashiach. Qué bendición que tengamos un mediador así. Limpio, puro, santo, sin mancha, sin pecado, sin maldad. Obviamente un hombre común y corriente no hubiera resistido todo esto, pero el mismo Elohim forrado en carne, Él sí. ¿Para qué? Para estar limpio y sin pecado y sin mancha y sin maldad. Bendito es el Eterno. Porque tenía que ser una ofrenda limpia. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, del cual se dio testimonio a su debido tiempo. Hasta ahí. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Nadie le quitó la vida al Mesías. ¿Está oyendo? Nadie, ni los judíos, ni los romanos. Como dice la gente, no. Si lo quieren ver aquí, los que lo llevaron y lo azotaron y todo fueron los romanos, pero no lo mataron porque ellos quisieran, sino porque el mismo Mesías, dice la palabra, Él puso su vida. Nadie se la quita, dice, nadie me quita la vida, yo la pongo por mí mismo. Yo la pongo porque los amo, yo la pongo porque sé que al dar mi vida en sacrificio por ustedes, yo voy a hacer el pago por sus pecados, por sus maldades, yo voy a hacer el rescate de sus vidas, les voy a dar vida eterna. Denle el aplauso por eso al Señor. Gracias, Señor. Bien, dice así. Dice, entonces que hay un solo mediador entre Dios, o sea, entre Elohim y los hombres. Punto. Ni yo,
ni usted, ni los santos, nadie, nada más Yeshua. En otras palabras, Él es el único puente para llegar al Padre. Él es la única escalera, no hay otra. Él es el único camino, no hay dos. Él es la única verdad. Y Él es la vida. Entonces aquí aclaramos primero el punto Yeshua, el único mediador. ¿Por qué es muy importante conocer esto? Porque está en juego nuestra vida y nuestra alma aquí en la tierra. ¿Ok? Nuestra vida aquí en la tierra y nuestra alma. Ajá. Mire usted, cuando alguien comete un delito aquí en la tierra, inmediatamente que lo llevan a la cárcel, lo llevan a presentar, ya está contratando un abogado o le ponen un abogado a él. ¿Sí? Ya sea un abogado de oficio o contrata a él un abogado. Pero le es asignado un abogado inmediatamente. ¿Ok? Entonces, cuando esta persona ya cometió el delito, tiene que llegar al juicio. ¿Ok? Tiene que ser entregado al juez, y el juez lo va a mandar a la cárcel. Lo va a encerrar. Ajá. El abogado va a hacer todo lo que puede para sacarlo. ¿Sí? El abogado va a leer, va a estudiar, se va a empapar de todo, va a sacar pruebas y va a presentar todo en defensa del inculpado. ¿Ok? Así usted y yo, cuando estábamos aquí en la tierra sin el Señor, y aún que conocemos al Señor y caminamos, ¿sí? Y allá en las naciones, todos, cuando caminamos aquí en la tierra, siempre va a haber obstáculos, va a haber piedras, va a haber tropiezos, ajá, va a haber resbalones. Eso cualquiera lo sabe, ¿verdad? Sea o no santo, sea o no un siervo, todo les pasó a Pedro, le pasó a Pablo, le pasó a todos los apóstoles. De una o de otra manera resbalaban, pero Pablo resbaló muchas veces, por eso él dijo estas palabras: dejo atrás eso y sigo al supremo llamamiento en Yeshua. Ajá. Dice, corre la carrera hacia la meta. Ajá. Está diciendo, en el camino vas a tener obstáculos, si tropiezas y resbalas, levántate y otra vez vas adelante. No te quedes ahí tirado. ¿Ok? Entonces dice, sabemos que cuando hay un inculpado hay un abogado, ¿verdad? Pero ¿qué clase de abogado tienes tú? ¿Qué clase de abogado tenemos, hermano? Un abogado que no cobra, un abogado que pagó con su propia sangre. ¿Está viendo? Cuando esta persona aquí en la tierra cae en la cárcel y le fijan una fianza y no alcanza a pagarla porque es de millones y millones de pesos, se tiene que quedar ahí encerrado. Ajá. Pero nosotros tenemos alguien, un intermediario, un mediador, ¿me entiende? Váyase usted a ver ahí, Primera de Juan capítulo 2, rápidamente vamos a ver la Primera de Juan capítulo 2. Primera de Juan capítulo 2 y el versículo 1 y 2 dice así: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. ¿Para qué les escribía el Señor? Juan, ¿para qué les escribía? Para que no pequen. Dice, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach el justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Qué amor tan tremendo, ¿verdad? Que dice, hijitos, les hablo esto, les estoy enseñando para que no pequen. Pero si alguno ha pecado, ¿qué les dice? Abogado tenemos, alguien que va a abogar por ti, alguien que te va a defender, alguien que puso su propia vida, llamado Yeshua HaMashiach.
Amén. ¿Sabe quién pagó el precio por usted y por mí? Yeshua. No la pagó con dinero, con plata ni con oro, la pagó con su preciosa sangre que salió toda completamente hasta que le salió agua de su cuerpo para pagar por todas las maldades, iniquidades, rebeliones, transgresiones, pecados y todo tipo de maldad. Pagó con la misma sangre que salió de su cuerpo, es decir, con su muerte. Por usted y por mí. Y Él quiere que todos los hombres sean salvos. Por eso el Padre puso a su Hijo y el Hijo de sí mismo aceptó y dijo: yo pongo mi vida por ellos. Nadie me la quita. Yo los amo, Padre, como tú los amas, y voy a poner mi vida por ellos. Aleluya. Qué bendición tan hermosa. Entonces, qué bendición. Dice: hijitos míos, estas cosas les escribo para que no pequen. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Yeshua HaMashiach, el justo. Amén. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Él pagó con su sangre. El Padre nos había fijado una multa, ¿ok? Un precio que teníamos que pagar. ¿Cómo se dice? Teníamos que pagar una fianza, ¿ok? Para poder salir de la cárcel. Pero hubo uno que dijo: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy, mi vida y mi sangre, para que seas libre. Y rompió las cadenas, abrió la cárcel, dio el pago con su sangre y nos dio la vida eterna. Bendito es el Eterno, bendito es el Señor, el abogado. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Eterno. Amén. Qué amor tan grande, ¿verdad? Amén. Recuerden que antes se hacían pactos por medio de animales, ¿verdad? El cordero que mataban, les decía el Señor: van a matar, si ustedes pecaron, van a matar un animal, una víctima, la van a sacrificar, y los pecados van a caer sobre esa víctima, y ustedes, sus pecados van a estar cubiertos, no quitados, van a estar nada más cubiertos por cuanto era la sangre de un animal. ¿Ok? ¿Qué significa esto, cubiertos? Como cuando se pone la cobertura de un animal o una piel encima, entonces nada más estaban cubiertos de los pecados, pero no estaban borrados. Año tras año, y cada que pecaran tenían que ir a matar un animal y un animal y un animal y un animal inocente para que pagara por los pecados de ellos. ¿Recuerdan? Bueno, entonces ese era el pacto que se llamaba, ¿verdad? El pacto que hizo con el pueblo de Israel. El pacto de la ley. Había un templo, se hacían ahí los sacrificios en el altar, mataban los animales, y entonces el sacerdote, ¿verdad?, oraba por las personas que llevaban los animales, los que habían pecado, y les eran perdonados sus pecados. Aleluya. Ahora tenemos un sumo sacerdote llamado Yeshua. Mire lo que dice aquí la palabra. Váyase usted a ver Hebreos 8 del 6 al 13. Hebreos 8 del 6 al 13. Váyanse rápido. Hebreos 8 del 6 al 13 dice así: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, el del Mesías, cuanto es mediador de un mejor pacto. Yeshua es mediador de un mejor pacto, por cuanto el pacto anterior lo habían invalidado, lo habían quebrantado, y un animal no salvaba perpetuamente ni eternamente. Nada más un animal cubría los pecados. Antes había un templo y después fue destruido el templo, ¿ok? Así que ya no había más templo, ya no hay más templo en Jerusalén. ¿A dónde se hacen los sacrificios? ¿A dónde vamos a entregar animales? Ya no son animales. Por eso ese pacto ya se envejeció, el pacto, y se hizo viejo y terminó. Es decir, no el pacto del Antiguo Testamento, sino el pacto donde se hacían los sacrificios. Es decir, en el templo. Ya no hay templo, ya se acabó. Eso ya no hay. Ahora hay un templo verdadero, ¿verdad? ¿Qué es el verdadero? Aquí era una sombra
nada más el templo que se hizo aquí, del verdadero, del celestial, del diseño que se le dijo a Moisés que hiciera un templo igual. Se le dio el diseño, pero el templo primero está en los cielos y el diseño se le dio una copia burda aquí en la tierra. No es como el de arriba. El de arriba es glorioso, el de arriba es sublime, el de arriba es supremo. Por eso Yeshua no es sacerdote aquí en la tierra, es en los cielos. ¿Está oyendo? Delante del Padre está Él intercediendo por usted y por mí. Él es mediador de un mejor pacto. Porque el anterior lo invalidaron. No quisieron, no aceptaron al Mesías, pero el Mesías es el único por el cual podemos llegar al Padre, por su sacrificio. Cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. ¿Cuáles son estas promesas? Muchas, les voy a nombrar la más gloriosa. Dice la palabra que los animales, por un tiempo, el sacerdote moría, los animales por un tiempo nada más cubrían el pecado, pero Yeshua quita el pecado. Lo borra. La sangre de Yeshua borra pecado, maldad, iniquidad, mancha, arruga, lo que haya. Hay poder en la sangre bendita. No es sangre de animal, no es sangre de machos cabríos, no es sangre de carneros, es la sangre del Hijo del Todopoderoso. Dele la honra a Yeshua, déselo por el poder de su bendita sangre. Aleluya. Él es mediador de un mejor pacto, ¿verdad? ¿Sí o no? Es mejor. Amén. Aleluya, qué bendición. Dice el versículo 7, porque si aquel primer pacto hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo, o sea, hubiéramos seguido igual en aquel pacto, pero el Señor dijo, no, esto ya se invalidó, así no, esto no es así, se destruyó el templo, permitió que fuera destruido el templo, ya no va a ser por víctimas de animales, para que vean que ya no se van a sacrificar animales, para que crean en mi hijo va a venir y va a dar su vida, y no va a ser aquí en la tierra el templo, el Mizcán, sino va a ser en los cielos. Amén. El verdadero. Amén. Allá es donde se van a expiar verdaderamente los pecados y las maldades, ¿me entienden? Amén. Cuando el Señor derramó su sangre aquí, no nos perdonó aquí en la tierra, nos perdonó en el cielo, delante del Padre, ¿me está entendiendo? Él subió hasta los cielos. Amén. Traspasó los cielos, se sentó a la derecha del Padre. Amén. Y Él intercede siempre por nosotros. Amén. ¿En donde? Aquí en la tierra no, en el mismo lugar santo, en el Santísimo, allá con el Eterno. Amén. En el Mizcán, en el templo celestial. Amén. Dice el 8, reprendiéndolos dice el Señor, he aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres, el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Y seré a ellos por Elohim, y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Yahweh, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Mire el 12. Porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. ¿Está oyendo? Nada de sacrificios de animales. Yo oro para que mis hermanos allá en la tierra de Jerusalén, los israelitas, los judíos ortodoxos que no conocen al Mesías, oro para que el Mesías se les revele y les diga que ya no son sacrificios de animales. ¿Está oyendo? Que ya no hay ningún templo aquí, que ahora los sacrificios son arrepentirse, abrirle la puerta del corazón a Yeshua, recibirlo, tener fe en el poder de su sacrificio y de su sangre, creer en el Hijo del Todopoderoso y serán salvos. Amén. Aleluya, bendito es el Eterno. Amén. Entonces, decía él, está próximo a desaparecer porque desapareció el templo. Ahora, ¿dónde se van a hacer los sacrificios para salvarse? ¿Dónde?
¿Cómo lo van a hacer mis hermanos los judíos allá? Si ya no hay Mizcán, ya no hay templo, por lo tanto ya no es válido ese sacrificio. Tenía que haber somos sacerdotes allí. Ya nosotros no somos sacerdotes aquí en la tierra, somos sacerdotes en el orden de Melquisedec, sacerdotes espiritualmente, y ministramos en espíritu. ¿Me entiende? Porque ellos creían en las cosas terrenales de aquí. Mientras estuvo el Señor, estuvo avalando eso, pero cuando ya fue destruido todo eso, cuando vino el Mesías, ya eso ya fue cancelado, esos rituales que se hacían, porque ya no hay templo, ya los animales no cuentan. ¿Está oyendo? Amén. Ahora es el sacrificio de su Hijo. Amén. De Yeshua HaMashiach. Amén. El bendito Cordero de Elohim. Amén. Ahorita voy a proseguir con este poderoso mensaje. No te lo pierdas.